Pues nada, Janina, que te iba a preguntar, bueno, gracias por aceptar la entrevista. Bueno, por favor, no hay problema. Además, estaba pensando en hacer luego como una especie de documental, como he entrevistado a mucha gente, pues luego Sí. editarlo y ponerlo así como más atractivo. Bueno, ya te Ah, contaré, bien. ya te contaré. Bueno, Janina, la primera pregunta que hago, que te quería hacer, es una presentación. Es básicamente que qué relación tienes tú con el ámbito educativo, con la educación. Bueno, yo soy docente hace unos 12 años. Ujú. Comencé trabajando en escuelas secundarias con adolescentes, eh, pero a la vez, bueno, hace unos años ya también que doy clases en lo que sería la educación superior terciaria, es decir, formando a docentes que luego trabajarán con adolescentes. Eh, y en el curso de estos años también he trabajado mucho en diferentes ámbitos. Ujú. En ámbitos de lo que se llama educación no formal, que serían bachilleratos populares, apoyo escolar, que son espacios para zonas en general bastante vulnerables, Ujú. económica y socialmente. Y también en contexto de encierro, trabajé 2 años dando clases en el penal de José León Suárez, Ajá. que está ubicado acá en una localidad de Buenos Aires. Allí trabajé en uno de los pabellones de máxima seguridad, eh, dando clases de filosofía y sobre todo por un seminario que había organizado un filósofo español, Jesús Moreno Sanz, que conocí aquí. Y bueno, habíamos incursionado sobre el trabajo de María Zambrano, Sí. así que ingresamos trabajando sobre esa temática en la cárcel. También fue una experiencia muy importante para mí, como lo fueron las otras también, en ámbitos muy diversos, ¿no? Los bachilleratos populares, los lugares más descentralizados son espacios eh, muy precarios en general, donde viene gente con una situación social de mucha vulnerabilidad y donde se requiere de una gran versatilidad y flexibilidad para poder trabajar por el contexto mismo, por la Ujú. demanda, por la carencia de espacios adecuados, de materiales adecuados, etc. Bueno, y después mucho dentro de lo que es la educación formal, que suele denominarse, pero a su vez trabajé mucho he trabajado y sigo trabajando para el Estado Nacional, escuelas públicas, Sí. y para instituciones privadas. Ujú. Aquí los trabajos, hace poco hablaba con alguien en España, uno trabaja por horas, entonces no trabaja en un solo instituto, Ujú. sino que toma horas tiene que ir sumando cursos. Cada curso son 2 horas semanales. Y bueno, para poder tener un sueldo que le permita a uno vivir, no sé si decentemente, pero por lo menos vivir, tiene que sumar varias horas. Entonces uno se va moviendo, desplazando de un lugar a otro. En una mañana yo puedo estar en 2 lugares diferentes dando clase y luego seguir a la tarde. O sea que bueno, estamos hablando de Argentina, por si no lo sabe la gente, Claro. ¿no? Tú trabajas en Argentina. En Eh, Argentina sí, yo en la zona de Buenos Aires, ajá. que también hay que aclarar porque bueno, Argentina es un país muy grande en cuanto a su territorio y con zonas muy diversas. La capital federal y lo que se llama el conurbano, que son las zonas aledañas, ¿no? Que es un gran sector de Buenos Aires, de por sí entre ellos ya tienen una gran diversidad. Yo trabajo en lo que sería la zona del conurbano. Como pasa en todos lados, mientras uno más se va alejando de los centros, más empobrecida suele ser la situación, con algunos pocos, quizás de lugares no tan empobrecidos, pero en general suele ser así. Y otra cosa es el trabajo en el interior del país, donde ocurre algo similar,
pero con espacios mucho más empobrecidos, zonas a veces muy de campo o de montaña, de cerro, de selva, y allí ya el trabajo es mucho más duro y más precario. Lo que no, esto de alguna manera lo comentaba porque al trabajar así me ha tocado trabajar tanto para el Estado como para institutos privados. Ahora bien, institutos privados en general uno está trabajando con una población de clase media trabajadora, clase media acomodada, quizás aspirando un poco más, con determinadas problemáticas, alumnos que tienen sus problemas, pero determinadas problemáticas que suelen ser muy diferentes, al menos en su gran mayoría, a los de algunos lugares de escuelas públicas donde me ha tocado trabajar. En general he trabajado en escuelas, en zonas de villas, en zonas de espacios que se consideran de desfavorabilidad, es decir, zonas de riesgo, de peligro. Yo tomé el trabajo, primero porque me gusta la docencia, pero también es una realidad, el trabajo es lo que sale y uno va tomando, y eso me ha hecho pasar por muchas escuelas en esa situación, ¿no? Bueno, en el camino uno va aprendiendo también. Y eres, Janina, y tú eres funcionaria, digamos, ¿tienes una plaza fija o no? ¿O tienes un contrato temporal? ¿O cómo funciona eso? Sí, yo los cargos que tengo ahora, las horas que tengo, son horas titulares ya. Pero, claro, a mí me ha llevado aproximadamente 8 años poder tener horas titulares. Luego hacía a veces suplencias, ¿no? Estaba horas interinas que son quizás un poco más extendidas que las suplencias, pero claro, eso me llevó también a cambiar tanto de ámbito. Por eso comentaba antes. Bueno, puede ser algo parecido aquí, las interinidades, ¿no? Aquí cuando no tienes la plaza fija eres un interino y lo más probable es que vayas cambiando de instituto y vayas haciendo sustituciones y, bueno, que es un poco también lo que me pasa a mí. Yo cada año he estado en un centro distinto, incluso en un año he podido estar en varios centros, ¿no? Como los interinos. Claro. ¿Y tú cómo lo describes? ¿Crees que es un trabajo precario, digamos, en Argentina, en el sentido de las condiciones de trabajo? ¿O no? ¿O es un trabajo, digamos, bueno? A ver, en el tema de las condiciones, quiero decir. Claro. En cuanto a sus condiciones, el trabajo... salario, tiempo, todo esto, ¿no? Sí, habría que separar ahí algunos aspectos. En cuanto al salario, el salario es bajo. Es la realidad. Un docente tiene que cargarse de muchas horas de trabajo para poder llegar a un salario que le permita sostenerse, mucho más si tiene familia, si tiene hijos. No obstante, dentro del marco general de lo que es la población, suele ser un salario que a veces es un poco mejor que el de otros trabajos. Hay una cierta tendencia en la población a tratar de realizar un profesorado, que sería la formación docente, para poder tener un trabajo un poquito mejor que otros. No obstante, vuelvo a decir, yo me desplazo mucho de un lugar hacia otro, entonces en el día eso me implica un desgaste muy grande también, ¿sí? Solo porque estoy 2 horas en un lugar dando clases y ya salgo corriendo para llegar al otro lugar. Y a veces las distancias son muy amplias aquí y los transportes no son lo mejor. Eso con respecto, digamos, a lo que sería el salario. En general es bajo y no se equipara a la labor docente. Por otro lado, nosotros tenemos mucho trabajo como docentes, todo lo que es el trabajo de corrección, de evaluación, el trabajo, la preparación de clases y demás, no es pago. Eso lo hacemos en nuestra casa, es trabajo en nuestras casas, pero no es pago. Bueno, eso es como en España también, me imagino que... Claro, en España tú corriges tú en casa, en fin de semana. Claro. Pero lo que te quería... Bueno, ¿y el horario? ¿Y cómo es tu horario? Para saber un poco, para hacerme una idea. O sea, ¿estás por la mañana solo? Porque en España normalmente es trabajo por la mañana, ¿no? Es un horario realmente bastante bueno en la pública, en comparación con la privada. Tú trabajas por la mañana y luego, bueno, por la tarde pues sigues trabajando en casa, pero en principio el horario de las clases es por la mañana.
Sí. Bueno, no, el trabajo puede ser muy diverso, uno puede trabajar en cualquier horario acá, o sea, pública o privada. Las privadas en general solo tienen turno mañana y tarde, pero en general el trabajo puede ser los 3 turnos, mañana, tarde y noche. O sea, tú, por ejemplo, sales de casa temprano y ¿a qué hora vuelves? Bueno, ahí este año, todos los años voy variando de horario, justamente porque voy cambiando las condiciones o voy pidiendo cambios de horario. Hay días en los que trabajo por la mañana y regreso temprano al mediodía. Pero hay días, los jueves, por ejemplo, que yo salgo al mediodía y estoy regresando a las 11 de la noche. Y el viernes salgo, me estoy levantando a las 6 de la mañana y saliendo para estar 7:30 en la escuela. Ajá. Y no paro de trabajar también hasta las 10 de la noche. Claro, eso. Y en el tránsito estoy desplazándome de un lugar a otro, ¿no? Y eres profe de filosofía, ¿no? ¿O de algo más? ¿Es filosofía lo que enseñas? ¿O también ética, a lo mejor, o algo así, ¿no? ¿Valores éticos? ¿O qué? En general filosofía, después en lo que es los profesorados, la educación superior, estoy dando historia de la filosofía antigua y estoy recientemente con las prácticas de lo que es la formación en la práctica docente, espacio de la práctica docente. Pero luego, en general, filosofía. ¿A los adolescentes, por ejemplo, qué se les da? ¿Se les enseña filosofía también en Argentina? Sí, en las carreras en general todas tienen en uno de sus años filosofía. No, me refiero a los chicos de primaria, o sea, de secundaria, de 12 a 16. Pero la filosofía en secundaria solo tiene un año, en el último año del secundario. Es solo un año. Después creo que, como en todos lados, creo que ocurre así también, si no he visto mal, siempre está el riesgo de cuántas horas hay de filosofía, si quitan o no las horas de filosofía, esa tendencia general, ¿no?, con respecto al campo de las humanidades. Entonces es un campo reducido también, ¿no? Claro. O sea que... Bueno, sí. En secundaria en secundaria dan un curso, ¿no? Y ya está, un curso de filosofía, eso es lo que dan... ¿O dan también algunas horas de ética o algo así, o no? No. Después hay algunas materias que se llaman política y ciudadanía, antes lo que era antes la educación cívica, pero esa desapareció educación cívica como tal, como materia, y pasó a ser política y ciudadanía, construcción de la ciudadanía, pero ya son materias que no son exclusivas tampoco para profesores de filosofía, con lo cual lo puede dar un profesor de historia, es decir, va cambiando el enfoque. Y no necesariamente hay un enfoque centrado en la filosofía. Aquí hay hay una pequeña pelea aquí con eso, porque hay una asignatura ahora que se llama Valores Éticos, que la ley dice que es para filosofía. Y además se da en primero, segundo, tercero y cuarto de la secundaria. Se dan varios cursos, solo 1 hora a la semana. Pero claro, lo que a veces se utiliza como para rellenar horarios de otros profesores que no son de filosofía. O sea, y no se la toman en serio, a lo mejor. Y hay como una pelea ahí diciendo que la den los de filosofía y que se tome en serio, ¿no? Claro. En fin, bueno. Sí, cambia el enfoque. El enfoque no es el mismo, ni los contenidos son dados de la misma manera. Claro. Esa es la realidad. Claro. Pero bueno, sí, supongo que en ese sentido pasa más o menos lo mismo. No, lo que quería aclarar de antes que me habías preguntado, yo decía, bueno, la educación acá hay, por lo menos y a mi experiencia, ¿no? Siempre hablo desde ese lugar y desde mi formación, hay que mirarla desde varios aspectos. Uno es el aspecto del sueldo, de lo que es la economía y la compensación del trabajo del docente. Otro es la infraestructura donde se trabaja en las escuelas y la población que asiste. Allí también hay mucha diversidad. Si uno está en una escuela de clase media acomodada, en general la infraestructura tiende a ser bastante buena, hay materiales para trabajar y los problemas son otros en general, que tienen que ver más con el acompañamiento, ¿no?, que tienen los estudiantes con respecto de sus familias, las presiones con respecto a realizar una carrera universitaria, a qué van a elegir luego de terminar el secundario. Con respecto a lo que es la escuela pública, es cierto que hay algunas escuelas muy buenas y es cierto que hay muchos docentes
con vocación, pero también es cierto que hay las condiciones edilicias a veces son paupérrimas y son terribles. En muchos casos o faltan aulas, o hay problemas de infraestructura muy serios, no hay calefacción, hace mucho frío en invierno y a veces los estudiantes no cuentan con calefacción. Depende de zonas. Yo tengo estudiantes en algunas zonas, digamos, estudiantes que llueve y no asisten a la escuela porque las calles donde viven son calles de tierra, entonces, claro, tienen que salir y se llenan de barro, entonces no asisten a la escuela, o la escuela si llueve, en fin, faltan ventanas, entonces uno está dando clases, pero claro, se cuela el viento y de todo, O sea que, no hay pistas, no hay corredores, no... Pero, es decir, ahí donde hay muchos problemas de encontramiento. Pero, o sea que depende de la escuela pública donde esté, aunque sea pública, va a tener mejores medios o peores, ¿no? Sí, siempre depende de las zonas. Hay una exigencia y una presión social siempre. Pero sí, lo que quiero decir es que eso dificulta mucho el trabajo, ¿no? Claro. Porque, bueno, si uno está trabajando y el viento azota la ventana y se cuela, es imposible trabajar. Me ha tocado dar clases en un curso donde faltaban aulas, entonces éramos 2 cursos en una misma aula y 2 profesores, dando cosas diferentes, ¿no? Un profesor de historia. Era, claro, a ver, turnarnos quién hablaba primero, porque en realidad no se puede dar clases así. Claro. Oye, en la realidad no hay otra cosa. Entonces, si te he entendido bien, pero tú te estás moviendo, o casi todos los profesores se mueven entre lo público y lo privado allí. O sea, no les basta solo con la clase pública, con el trabajo. No, la realidad es que no alcanza. O sea, uno está trabajando en la pública y a la vez tiene que complementar su salario yendo a dar horas a un colegio privado. O a un instituto o a una universidad. En general no hay diferencia entre el salario de uno y otro. Pero la realidad es que hay que buscar, es muy difícil llegar a titularizar ahora, si no, a veces puede llevar años. A mí me ha llevado 8 años, hay gente que le ha llevado 4 años, siendo docentes de materias como historia que tienen mayores posibilidades de tomar materias. Pero claro, no basta, entonces el docente sale a buscar todos los años trabajo y toma donde puede, donde hay horas, si sale en estado privada, toma. ¿Y es legal eso? O sea, ¿es legal compatibilizar el trabajo? Porque, por ejemplo, acá, si tú trabajas en una pública, no puedes completarlo con una privada porque ya se supone que... Sí. Hasta ahí sí, se permite. No, eso es legal, no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Muy interesante, qué diferente es la realidad, ¿no? Por lo que estás contando. Sí, yo no sé tanto de la realidad en España, pero bueno, algo me han comentado, he hablado con algunos docentes, y claro, una de las primeras cosas que nos llamó la atención era esto, ¿no? De las horas, la distinción y esto de desplazarnos constantemente. Eso cuesta bastante, además de que lleva una cantidad importante del sueldo docente, porque si uno se mueve demasiado también hay que pagar transporte público, si tiene su vehículo o mantener el vehículo, pero sí, y genera conflictos también, ¿no? Yo tengo recuerdos, ya no me pasa ahora, pero me ha pasado en épocas donde para poder llegar de un lugar a otro tenía que salir, iba en bicicleta, ¿no? Y me tenía que tomar un tren para ir hasta otra escuela. Pero claro, cuando yo terminaba mi hora, si no salía a todo lo que podía pedaleando con la bicicleta, no llegaba a alcanzar el tren. Y si perdía el siguiente ya me dejaba tarde en la escuela, llegaba demorada. Con lo cual, claro, es un poco una locura, ¿no? Uno lo va haciendo porque es parte del día, pero cuando se detiene a meditar es bastante extraño, ¿no? Entonces me estabas contando un poco las condiciones ¿no? de los docentes en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, una de las cosas importantes para señalar es esto que mencionaba antes con respecto a lo que puede ser la capital federal y los sectores aledaños y el resto del país. ¿Ahí se ve bien? Sí, yo te veo muy bien. ¿Tú no o qué? Listo, perfecto. No, porque por ahí te veo con alguna... Pareciera que hiciera como algún delay. Bueno, no importa.
Bueno, la cuestión es que cuando uno va desplazándose hacia el interior va encontrándose con zonas que son mucho más deshabitadas y en algunos casos muy deshabitadas. Entonces, claro, aquí la docencia es uno de los primeros lugares, sobre todo lo que es para la formación de maestras, donde la gente, a veces de sectores más bien empobrecidos, intenta, y haciendo un esfuerzo muy grande, intenta llevar adelante esa carrera para poder tener un trabajo que salga de lo que puede ser el ámbito familiar o el ámbito de precedencia, ¿no? Sin ir muy lejos, el año pasado una de mis alumnas que terminaba el secundario me decía, bueno, algo tengo que hacer porque si no voy a terminar limpiando casas o cuidando niños y ancianos. Algo tengo que estudiar y de hecho ingreso a estudiar para maestra. Entonces, a veces las expectativas están entremezcladas entre las necesidades económicas muy, muy fuertes con respecto a la situación que se vive y los deseos de hacer una carrera. A veces los deseos de hacer una carrera o elegir una vocación quedan muy desplazados con respecto a la necesidad laboral. Y a su vez esto genera, por ejemplo, yo he tenido posibilidades de conocer gente, docentes en el noroeste del país, donde, y uno conoce por testimonios de otros, en general, en algunas otras zonas que se trabaja de manera parecida, donde había una división por sectores de trabajo. No podía tomar en escuelas públicas, ¿no? Trabajo en lugar habitado, un poco habitado, deshabitado e inhóspito. Claro, si uno iba a inhóspito o ya incluso a deshabitado, se tiene que ir a vivir al lugar y a veces vivir en medio de la selva o vivir en medio de un cerro, en medio de una montaña. Y los chicos a veces caminan varias horas para llegar a la escuela. Son escuelas que están realmente en un espacio muy, muy alejado de cualquier población. Y los docentes también que viven allí hacen muchos sacrificios para poder trabajar en condiciones muy precarias incluso. E incluso los que no están en esos sectores, yo he visto en la ruta muchas veces por la mañana en lugares donde el frío es muy intenso, en medio de la ruta, en lugar de desierto, además, maestras y niños esperando sería el bus para poder ir hasta la escuela. Y a veces viajan 2 horas para llegar a la escuela, e incluso estos digo que van viajando, ¿no? Otros van caminando, hacen 2 o 3 horas a pie, y claro, esas son condiciones también muy diferentes del trabajo, ¿no? Bueno, ¿pero crees que merece la pena dedicarse a eso o no? ¿Cómo? Que si crees que merece la pena hacer todos esos esfuerzos. Si merece la pena, sí. Para mí lo merece. Yo no puedo hablar por todos los docentes porque soy muy consciente de que mucha gente ingresa, como decía antes, a la docencia porque dentro de las carreras posibles de realizar, la docencia es la que más se acerca a sus posibilidades económicas. Quiero decir, hacer una carrera como medicina, arquitectura, abogacía, incluso filosofía en cuanto a licenciatura, son carreras muy extensas y es muy probable que en el camino las condiciones económicas impidan que uno pueda seguir estudiando. Entonces la docencia sigue siendo un campo donde aquel que con un poco de esfuerzo puede llegar a montarse encima una carrera y un trabajo con otras expectativas. Pero eso sería en primaria, ¿no? Porque para secundaria no tienes que ser licenciado. ¿O? No. Hay carreras de profesores, no es necesario ser licenciado para secundaria. Pero tú estudiaste filosofía o no estudiaste filosofía, estudiaste magisterio. ¿Tú en la universidad? No, estudié filosofía, pero otras personas no. Sí. Aquí, por eso decía antes que yo daba clases para quienes se están formando para ser docentes también.
Luego de la educación secundaria está la posibilidad de hacer una licenciatura, una carrera común, o lo que es la educación terciaria, que son profesorados, son instituciones que forman a docentes, donde se puede ser profesor en todas las materias que hay en la escuela, entre ellas filosofía, ¿sí? No es una licenciatura, es un tramo de educación superior donde se estudia filosofía, pero además se dan en materias pedagógicas y didácticas que hacen a la formación de un docente. Luego está lo que es la licenciatura, que en general aquí no hay una formación docente en la licenciatura, no se ven materias del ámbito pedagógico. No, aquí tampoco. Aquí tampoco, ¿no? Aquí después haces un curso o un máster, que ahora es un máster, antes era un curso, que se supone que te forma para profesor, ¿no? Pero no hay realmente mucha formación, realmente aprendes sobre la marcha, ¿no? Claro. Bueno, las condiciones son esas más o menos, solo que, bueno, existen estos ámbitos, ¿no? Que es una educación, digamos, intermedia entre la secundaria y la universidad en cuanto a licenciatura, que es esta formación de profesores, donde hay una gran formación con respecto incluso a la psicología, ¿no? Además, digo, de la didáctica y la pedagogía. Y eso implica un trabajo con adultos. Eso, como suelen ser carreras de 4 años, son carreras más accesibles para las personas. Pensar en hacer una licenciatura de filosofía, que aquí puede llevar 6, 7 años, ¿no? Para una persona que trabaja, digo, realmente para el que viene de una condición más desfavorable o trabaja muchas horas, montarse encima una carrera de 7 años es muy difícil. No es que no haya quienes lo logren, pero sí es cierto que son los menos. Lo mismo con otras carreras, medicina, incluso hay carreras que demandan mucho tiempo, mucho más de tiempo de cursada, y la gente en general aquí, el estudiante es un estudiante que trabaja. La mayor parte de la población trabaja y estudia, hace una carrera a la vez. Entonces, claro, ahí se reducen las posibilidades, ¿no? Entonces el ámbito de la docencia termina siendo un espacio donde mucha gente, bueno, se vuelve a hacer una carrera corta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, soy consciente de que he tenido muchos compañeros y tengo muchos compañeros que no necesariamente han ingresado a una docencia por vocación, porque les ha interesado, les ha llamado la atención, sino porque era lo más accesible. Algunos en el camino les gusta, o más o menos, otros nada, y siguen porque ganan su sueldo de ahí. En mi caso, cuando yo comencé a estudiar, tenía 18 años y no estaba muy segura de la docencia, sí de filosofía. Pero casi de inmediato en mi formación me fui decidiendo fui despertando esa vocación por la docencia. Y sí, creo que es una de las cosas que más me llena. Me siento plena en los momentos de estar trabajando en la docencia, muy a pesar de todo, ¿no? Los escollos y todos los obstáculos, sí merece la pena. Incluso en los momentos quizás más cruciales o más difíciles que me ha tocado afrontar, el hecho mismo de la docencia me ha llevado hacia adelante, el impulso de ese tipo de trabajo y la manifestación de agradecimiento por parte de aquellos con quienes uno trabaja, los estudiantes, es una cosa incomparable con respecto a a la pregunta, ¿no? Si merece la pena. Si pienso en las personas que han pasado y que me han agradecido o que he encontrado luego, realmente es incomparable el agradecimiento que se expresa. Es una experiencia muy, muy linda. A mí me llena mucho. Yo siempre suelo decir que, bueno, yo sigo yendo a la escuela para aprender fundamentalmente, porque me permite aprender muchísimo, humanamente, ¿no? En cuanto a las relaciones. Estoy de acuerdo. Te iba a decir, por una cuestión de detalle, para terminar de entenderlo, entonces sí. Tú, por ejemplo, si estudiaste la licenciatura y luego querías ser profesora de secundaria, ¿tuviste que hacer otra vez esa especie de carrera de 4 años que hacen los que quieren ser
docentes o no? ¿O ya directamente con la licenciatura ya estás habilitada a ser profesora? No, de hecho, aquí con una licenciatura la gente no está habilitada para dar clases. Tiene que hacer, creo que es algo que vos dijiste, debe ser similar, un curso donde tiene que ir a una serie de materias, a probarlas para poder estar luego habilitado para dar clases. En mi caso yo empecé haciendo un profesorado. Cuando terminé, hice una complementación en la licenciatura, o sea que después hice un ciclo para recibirme como licenciada. No sé, ya existe algo parecido. Yo empecé a hacer este profesorado. Y luego te dijiste, me voy a filosofía. 4 años, sí. Y luego hice otro tramo para ser licenciada. Vale, bueno, sí que ahora estoy haciendo el doctorado. Ajá, ya lo entendí. Es que es complicado porque como es otro sistema y bueno, es un poco lío, claro, pero bueno, más o menos lo he entendido. O sea, no es tan diferente, pero bueno, tiene sus diferencias. Sí. Te quería preguntar, Janina, por una serie de conceptos que suelo preguntar, que de alguna manera sería que tú los relaciones desde tu experiencia con la educación. Que digas un poco lo que se te ocurra, así tampoco, no muy largo, que no sea muy largo tampoco, pero el tema son varias palabras, ¿no? Está el conocimiento, el esfuerzo, la autoridad, son varias palabras que suelen estar un poco en disputa en los debates que hay en educación en España y bueno, no solo en España, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco solo para conocer tu punto de vista. Entonces, con respecto a la cuestión del conocimiento y la educación, ¿qué se te ocurre? No sé, se puede hablar mucho sobre eso, pero no sé, que por ejemplo, si el conocimiento lo tiene solamente el profesor o dónde está hoy en día el conocimiento o cuáles son los conocimientos que han de enseñarse. Vamos a intentar centrarlo sobre todo en el ámbito de la escuela secundaria, si te parece. ¿No? Sí. De los adolescentes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué te parece la cuestión del conocimiento? Tú, no sé, ¿cómo tú crees que lo que se enseña a los adolescentes es lo que se tiene que enseñar? ¿O se podrían enseñar otras cosas? ¿O se enseña como es debido? Digamos, ¿el conocimiento tiene que partir del profesor al alumno? ¿O también de alguna manera el alumno lo tiene entre ellos lo tienen que construir o buscar? O no lo sé. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, por hablar un poco. Sí. Es un campo de grandes discusiones. Sí. Por un lado, yo personalmente, en mi posición pedagógica, el conocimiento como tal, el aprendizaje más que nada, lo que ocurre, el hecho del conocimiento en el aula, tiene que poder darse en el marco de cierta horizontalidad entre los que están participando, y los que participan son tanto los estudiantes como el docente. Digo cierta horizontalidad porque es un hecho que cae de maduro que el docente tiene una formación sobre la materia que está dando. Supongamos que estoy dando filosofía o matemáticas. Evidentemente tengo una formación y tengo algunos conocimientos más que el estudiante. Eso es un hecho, digamos, que no tiene sentido discutirlo. Ahora bien, y que estoy realizando una función. Ahora bien, ¿cómo se realiza esa función y en qué lugar se deposita al alumno, al estudiante, en el hecho del aprendizaje en el aula? Es otro. Y allí se dan las grandes diferencias. Si el docente se siente el conductor y entonces el poseedor de ciertas verdades que debe depositar sobre el estudiante y de formar a alguien que no está formado, o si tiene una idea del estudiante que permite otra interacción y otra dinámica incluso entre ellos mismos y entre el docente y ellos, ¿no? Saliendo ya del lugar del poseedor de grandes saberes. Eso suele cambiar mucho la elección del docente en ese sentido, la posición pedagógica del docente, suele cambiar mucho también la actitud del estudiante, ¿no? Ahora bien,
también hay realidades y realidades. Por mi parte, cuando puedo, intento hacer que la clase sea mucho más dinámica y entonces juego un poco más con estos roles del conocimiento. E incluso puedo dar estas mismas discusiones que estoy expresando ahora, este mismo diálogo, ¿no? Lo puedo dialogar con los estudiantes. En qué lugar nos posicionamos cada uno, cuál es el rol del conocimiento. Sale por la materia misma, cuando doy filosofía, si estoy hablando de Foucault y las relaciones de poder, empezamos a hablar acerca de estas cosas, que es el ejemplo más cercano, ¿no? Pero a su vez hay sectores, he tenido alumnos, por ejemplo, en otros sectores sociales, que, claro, eran chicos de 18 años ya terminando el secundario, pero no tenían capacidad para lectocomprensiva. Entonces uno le daba un texto sumamente simple y no lo podían leer. Tampoco podían escribir porque no tenían en su formación la capacidad para poder desarrollar una idea. Eso es producto de muchos factores que tienen que ver con la educación en determinados sectores, con el sector de procedencia, con estudiantes que proceden de un sector muy marginal. Y allí la cosa es diferente. En un momento se dio un cambio en la currícula, ¿no? Y hubo una reforma y se insertó una materia que era construcción de la ciudadanía. Cuando esa materia se dispuso en el secundario, se esperaba que fuera una materia donde los estudiantes propusieran los temas, donde no iba a haber notas, y se trabajaba en proyectos, ¿no? Entonces no había contenidos prefijados. Desde mi punto de vista, y dicho solamente así, es uno de los mejores escenarios que uno podría pensar, ¿no? Dentro de mi tendencia pedagógica. Ahora bien, lo que ocurrió en realidad es que esa forma o esa disposición pedagógica para trabajar no funcionó. Primero porque se estaba insertando dentro de un cúmulo de materias en las cuales se trabajaba de otra manera y muchas veces de una manera muy contraria. Entonces el estudiante está habituado a trabajar incluso de otra manera. De repente ponerlo a trabajar de otra manera, solo 2 horas por semana, no generaba un cambio lo suficientemente importante como para que pudiera activar otro tipo de hábitos. Pero por otro lado, porque en determinados lugares el estudiante, y esto ya no solo en sectores empobrecidos, se daba en muchos lugares, el estudiante cuando se enteraba que era una materia por la cual no tenía nota y por lo tanto no la iba a desaprobar, no pasaba nada si desaprobaba, dejaba de trabajar. Entiendo. Entonces sí, claro, hasta cierto punto es cierta inteligencia del estudiante, porque digamos, en ese marco, ¿qué voy a hacer? ¿Trabajo o no trabajo? Si igual no trabajo y no pasa nada. Sí, acá entiendo perfectamente. La inteligencia va en el sentido de lo práctico. No hago nada y punto, se acabó. Claro. Me parece que ahí el desorden es de quién es. Disculpa, Janina, pero esa asignatura se propuso desde arriba, digamos, desde el Ministerio de Educación. Claro. Ah, vale. O sea, claro, la propuesta venía de arriba, era vamos a hacer una asignatura no evaluable, ¿no? En la cual... Vale. Exactamente. Y es solo una, y bueno, ya están acostumbrados a otra dinámica, ¿no? Claro. Sí claro. Lo que generó es que finalmente en el proceso se tuvo que cambiar todo y se la tuvo que considerar como una materia más. Uh-huh. Con su programa, con sus notas, con sus momentos de evaluación, porque no sirvió. Entonces, ¿por qué ejemplifico con esa materia? Porque fue un caso muy interesante para discutir sobre las posiciones pedagógicas. Yo tengo una tendencia en general y un posicionamiento pedagógico en general más próximo quizás a tendencias o a una pedagogía más libertaria, pero soy consciente de que estoy trabajando en un ámbito que está bastante alejado de ese perfil, y entonces tengo que ir buscando los baches. Por supuesto que tengo mayores posibilidades de generar un cambio pedagógico cuando trabajo en el aula, cuando estoy en escuelas del Estado,
que cuando estoy en escuelas privadas. Porque en escuelas privadas yo no dejo de ser una empleada, digamos, en el sentido, lo soy también para el Estado, pero en la escuela privada el trato muchas veces es más de empleado en este sentido, ¿no? Más empresarial. Sí, entiendo. No a todas, claro. Pero bueno, uno puede hablar de una cierta generalidad. Sí, se entiende. Sí, te iba a preguntar para no, es que porque si no, esto es muy interesante, pero quiero preguntarte más cosas. Entonces, hay una palabra también de la cual se debate, un concepto, es el tema del esfuerzo, porque se suele hablar que sí, por lo menos en España, aunque también en otros países, porque también conozco un poco la realidad de Japón, por ejemplo, ¿no? Y también se habla de eso, de decir, incluso en Alemania, ¿no? Y se dice que los alumnos se esfuerzan menos, que hay menos cultura del esfuerzo. No lo sé cómo se vivirá eso en Argentina, porque es cierto que es otro contexto. Pero aquí se habla de eso, de que se han perdido los valores del esfuerzo, que los alumnos no quieren hacer nada, que son vagos, que tal. Y bueno, ¿tú cómo lo ves eso, el tema del esfuerzo en la educación? ¿Crees que...? Sí. Bueno, habla un poco, cuéntame si quieres. Sí, a ver, yo creo que el valor del sacrificio como tal es algo con lo cual hay que tener bastante cuidado. Sí es cierto que para cualquier cosa que uno desee emprender, supongamos que uno es adolescente y quiere empezar a tocar la guitarra. Bueno, va a llevar un esfuerzo y horas de tiempo, de trabajo, ¿no? De práctica, aprender a tocar la guitarra. Hay un esfuerzo, uno lo hace porque lo desea. Creo que a veces cuando se habla y se pone en boca la palabra del esfuerzo en términos generales, que aquí también es un debate, ¿no? Me comentas, se lo hace desde un plano mucho más conservador y no desde este lugar un poco más común, que es casi hasta obvio, ¿no? De que si quiero hacer algo, bueno, necesito esforzarme un poco. Que las cosas no se dan espontáneamente en ese sentido. Me parece que el debate se da desde un lugar conservador cuando se hacen este tipo de proclamas. Creo que hay que entender un proceso que, y esto ya tiene validez internacional, en el sentido de que ya los sociólogos advierten que a partir de la década del 70, 80 fuertemente, las estructuras sociales como tales se han modificado. Y la pertenencia a este sistema, que ha sido una pertenencia siempre establecida a partir de la posesión de un empleo, ha contribuido grandemente en eso. ¿Por qué? Porque los empleos antes, uno ingresaba a una fábrica y podía estar toda su vida trabajando allí y jubilarse en ese lugar. Lo que ha generado la flexibilización laboral y trabajos por contratos, etcétera, son este tipo de trabajos más esporádicos donde uno con su vida pudo haber pasado por muchos empleos. Eso genera siempre una incertidumbre con respecto al posicionamiento social y al lugar en el cual uno está dentro de la sociedad. Eso, leído haciendo una lectura macro, ¿no? Que no la hago yo, digo, lo han hecho sociólogos de renombre, se refleja luego en los ámbitos en donde uno trabaja en las escuelas. Y lo que se pierde en todo caso, lo que se ha perdido cuando se habla de ese sacrificio, esto sí ya es mi lectura, es esa idea de que realizando determinados esfuerzos uno podía llegar a tener un ascenso social, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a conseguir determinada titulación y luego un trabajo profesional, y eso le iba a permitir cierto ascenso social. Eso sí se ha perdido. Y al perderse eso es que se pierde esta idea, luego en las siguientes generaciones se pierde la idea de que realmente realizando un sacrificio uno va a terminar una carrera y realmente va a tener una posición que le dé un ascenso social. Es ahí donde las generaciones han cambiado, porque el mundo ha cambiado también, las sociedades han cambiado, la estructuración de la sociedad. Entonces, describir o identificar de inmediato a los adolescentes o a los jóvenes, incluso con
los vagos, con aquellos que han perdido esta cultura del trabajo, por decirlo así, es realmente tener una lectura errónea, si no malintencionada, de la situación. No hay una promesa de ascenso social hoy por parte de la educación teniendo un título, aunque más no sea el título secundario, porque aquí muchos se debaten en terminar la educación secundaria para poder tener un trabajo en blanco. Sin ir muy lejos, yo tengo un hermano que no ha terminado la educación secundaria, entonces necesita ahora el título de educación secundaria para poder tener un trabajo en blanco. Mientras tanto sigue trabajando en negro y tiene familia e hijos. Es producto de lo que pasa también en la sociedad, ¿sí? Se calcula un cálculo de hace unos años, pero yo calculo que no ha variado, supongo que no ha variado mucho por el contexto, que alrededor del 40% de los estudiantes en Argentina, ¿no?, entre los 12 y los 16 años, abandona la escuela. ¿Por qué un chico abandona la escuela? Llegar a la conclusión de que simplemente abandona porque es un vago es una lectura muy, muy simplista. Hay otros factores y tienen que ver precisamente con el entorno social, muy generalizado y con diferentes factores que intervienen. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Janina, si te puedes poner la luz, por favor. O sí, puedes... ¿no? Está bastante oscuro. Sí, préndete. Si me esperas un momentito, voy a... Sí, se te escucha perfectamente. Bueno, no, porque yo quedé viendo que una imagen está... A ver, así se ve mejor, ¿no? Sí, perfecto, ahora perfecto. Pues bien, bueno, vamos a pasar a otra... No, estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado, la verdad que sí. Bueno, te quería preguntar también sobre el tema de la autoridad, porque bueno, aquí por ejemplo el gobierno anterior en varias comunidades planteó una legislación a favor de la autoridad del profesorado, ¿no? Se hablaba mucho de que había que recuperar la autoridad del docente y entonces se hizo una ley en la cual se hicieron varias leyes en varias comunidades autónomas, pues tratando de regular eso, ¿no? Bueno, y en general pues eso se habla de que sí, de la autoridad es un tema también sobre el que se debate, sobre si tendrían que recuperar la autoridad a los profesores, ¿no?, como era antiguamente en la época de la dictadura en España e incluso después, o no, o si hay que plantear otro tipo de... En fin, bueno, ¿cómo ves tú el tema de la autoridad? Porque tú también tienes mucha experiencia, has dado clases, por lo que has contado, con alumnos difíciles también, ¿no? Así que bueno, puedes hablar de ello. Bueno, ¿qué te parece? Yo creo que un poco la cuestión que hablábamos anteriormente está ligado a esto, con cómo se manejan los discursos con respecto a la autoridad, ¿no? También creo que hay tanto el esfuerzo como la autoridad están teniendo esos espacios de proclamas de un sector más conservador. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay problemas serios? Sí, hay problemas muy serios. Yo he tenido alumnos realmente que tenían muchos problemas muy serios. Chicos que venían de contextos donde quizás, recuerdo uno que el padre se había matado de un tiro en una fiesta de fin de año, pero que a su vez venían de familias donde había narcos, ¿no? O robaban, chicos con padres presos, una madre presa, y chicos muy chicos a veces. En fin, chicos que recuerdo uno y salió directamente, quería salir a la vereda para pelearse,
a manos limpias con otro chico y era muy difícil de tenerlo, no había parte de autoridad en la escuela, estaba solamente yo. Muchas situaciones muy complicadas, a mí no me ha pasado, pero sí docentes, compañeros que han sido amenazados, entonces luego han tenido que ir a la comisaría para presentar la denuncia. En fin, como experiencia yo lo que puedo decir, por un lado está el discurso acerca de la autoridad y en qué términos se tiene que dar. Cuando se habla de esto, quizá lo que se malinterpreta es precisamente qué estamos definiendo cuando hablamos de autoridad. En principio, no estamos hablando de una figura del docente que deba imponerse incluso arbitrariamente en lo que dice sobre el estudiante. Hay cierta autoridad que no necesita de ese tipo de imposición. Eso para no correr el riesgo de pensar que no tiene que haber ningún tipo de autoridad, entonces tampoco. Pero lo cierto es que el trabajo docente, desde mi punto de vista, requiere de una gran capacidad de empatía y de conocimiento acerca del otro. Y de comprensión y de saber estar en el contexto, saber ponerse en el contexto en el cual está, ubicarse en el contexto en el cual está viviendo el estudiante. Eso cambia concretamente el trabajo en el aula. El estudiante se da cuenta de cuál es el posicionamiento de uno. Hay estudiantes que tienen, sobre todo en un lugar de marginalidad, vienen con muchos enojos. Y son enojos que tienen una razón de fondo, por cosas que han vivido, por cómo los han tratado, ya sea porque han vivido cosas dolorosas, muy fuertes, o por simple abandono, ¿sí? Pero necesitan llamar la atención. Y a veces, en algunos casos, si lo que tengo que hacer para llamar la atención es pelearme con todos o incendiar la escuela, puedo incendiar la escuela. El problema es cuando uno no comprende eso. Y cuando uno no sabe ubicarse en el lugar de adulto y comprender esa situación y sobre todo no tomar las situaciones de conflicto o lo que pueda decir el estudiante en un momento de enojo o en un momento en el cual necesita manifestarse como algo personal. En ese sentido yo he vivido situaciones en lugares donde, sin ir muy lejos, el año pasado un directivo terminó llamando a la policía para detener a los chicos, algo que me parece terrible. Y yo he salido justamente a detener a la policía, que es criminalizarlo, ¿no? Creo que hay que ser conscientes que realizamos un trabajo con personas y la concepción que nosotros tengamos del otro es lo que va a ponerse de manifiesto en el aula. Y el estudiante, nos guste o no, a la edad que sea, enseguida se da cuenta si nosotros realmente estamos interesados por ello o no. En mi caso, habiendo transitado varios lugares y en las zonas más complejas, yo me gané la autoridad cuando conseguí el respeto. Y conseguí el respeto cuando ellos vieron que no les mentía, que me preocupaba realmente por ellos y que hacía todos los esfuerzos que estaban a mi alcance para poder ayudar, en todo sentido. Es un trabajo que a veces excede mucho más de lo que es la idea de docencia como el hecho de dar clases y nada más. Pero yo lo he entendido más, quizás sea una cosa de carácter también, siempre lo he entendido más, digo, cómo funciona en mí, desde este lugar, saber comprender al estudiante y saber comprender del marco del cual viene y los conflictos que puede estar teniendo. Eso al final es lo que hace la diferencia y el estudiante cuando ve eso reconoce y logra sentir respeto por el adulto que tiene enfrente
y automáticamente uno ve ahí que está funcionando ese marco de autoridad, con lo cual yo no necesito imponerme de ninguna manera, ni mucho menos en términos arbitrarios en mis decisiones. A ver, creo que con esto estoy diciendo un poco qué es lo que pienso con respecto a la autoridad, ¿no? Te he entendido perfectamente, te has expresado muy bien. Y comparto tu planteamiento totalmente. No tengo tantas experiencias como has acumulado tú, tengo las mías, pero no tan extremas, aunque sí que he tenido también algunos alumnos difíciles. Pero sí, comparto plenamente lo que dices. En el trabajo hay que tener empatía, hay que ponerse en el lugar de los alumnos, hay que comprenderlos. O sea, es una cosa que va mucho más allá de la mera imposición de una autoridad, ¿no? Sí, creer en la autoridad como esa figura firme, férrea, que pone orden, es volver a enmarcarse en sistemas pedagógicos muy, muy fuera de contexto, que en su momento tampoco han servido más que para controlar a la población, no mucho más. Claro, pero que en un contexto muy difícil, pues al final sí que es verdad que bueno, que también tiene que haber cierta estructura o, digamos, ¿no? O que los alumnos sepan, en fin, no lo sé, bueno, muy complicado. Lo has expresado tú muy bien. Te iba a preguntar tu opinión, aunque ya estás hablando de ello, pero un poco tu opinión acerca de cómo se encuentra el sistema en Argentina, que ya has estado todo el tiempo hablando de ello, pero bueno, un poco tu diagnóstico así general de cuál es la situación del sistema educativo. Con sistema educativo pues me refiero a toda la educación, a lo público, a lo privado, incluso puede haber gente que eduque a sus hijos en casa, ¿no? Que hay esa corriente del homeschooling. No lo sé, en general, el sistema, ¿cómo está la educación en... Te hablo de Argentina, bueno, te podría preguntar del mundo, pero bueno, me imagino que es lo que donde tú estás viviendo. ¿Y qué crees que qué ideas se te ocurren para mejorarlo? ¿Qué crees que le falta? ¿Y qué crees que si estuviera en tus manos? Sí. No sé, es una pregunta muy larga también, pero bueno, si queremos hablar un poco de esto. Sí, sí. Bueno, el sistema educativo, a ver, hay una escuela pública, eso es importante, ¿sí? Los estudiantes tienen acceso a una educación que es gratuita, lo que no pasa en todos los lugares. Hay determinadas regiones del mundo donde no es posible acceder a una educación gratuita. ¿Hasta qué edad, perdona? Es una educación superior universitaria. ¿Es hasta los 16 o 14 o hasta qué edad es gratuita? Es gratuita en los dos niveles, primario y secundario, hasta 18. Es gratuita incluso en el nivel universitario. Hay universidades muy buenas. Además de todo lo que es el sector de educación privada. En los últimos años se abrieron una serie de universidades más dentro de lo que es Buenos Aires, que es bastante grande, lo cual permitió el acceso a toda una población que años atrás, no muchos años atrás, no hubiese podido realizar nunca una carrera universitaria por las distancias. A mí me pasó eso, de hecho yo inicié un profesorado porque para mí era demasiado tener que trasladarme hasta la capital para realizar una carrera universitaria allí. Luego pude hacerlo porque abrieron estas otras universidades en el sector del conurbano, se llama, que han posibilitado el acceso a una población que antes no hubiese podido nunca ingresar. En muchos casos, personas que son la primera generación de universitarios, ¿no? Bueno, sí, de cómo lo ves, ¿no? Entonces, ¿crees que ha mejorado por el tema? Bueno, que la educación es gratuita, has dicho, la secundaria, incluso la universidad, pero me imagino que universidades públicas gratuitas, o sea, no cuesta la matrícula. Hay universidades públicas que son gratuitas, no. Pero me imagino que abonar nada. Me imagino que será muy difícil entrar, ¿no? Tendrá que tener muy buenas notas o qué sé yo, ¿no? Claro, ahí vendría la otra parte, digamos, que en algún aspecto, también ha crecido considerablemente la población,
y en términos educativos, que existan estas nuevas ofertas de educación es muy importante, gratuita además, pública, y es importante. Y de calidad, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, el problema es que la población en general, que la educación sea gratuita no garantiza que las personas realmente puedan estudiar. Si la economía no es favorable, las personas tienen que trabajar y en general hay un gran sector de la población que empieza a trabajar desde adolescente. Entonces, proponerse realizar una carrera a su vez estando trabajando no es imposible, pero sí evidentemente va a ser mucho más difícil. Mucho más si los trabajos tienen las características que tienen a nivel internacional, ¿no? Donde uno, cuanto más joven es además, es empleado por contrato, con niveles de explotación muy grandes, donde está permanentemente el riesgo de perder el empleo. Y eso vuelve muy dificultoso el estudio, repito, incluso para los adolescentes. Entonces la tasa de ingresantes, si bien a carreras universitarias ha crecido, y la educación además es obligatoria desde hace pocos años, tanto la primaria como la secundaria, todavía existen muchos factores en el orden social y económico que impiden que las personas de hecho puedan acceder a la educación. Entre esos factores, vuelvo a decir, están las condiciones socioeconómicas y la necesidad laboral de las personas. Por eso es que hay una tasa tan grande de adolescentes abandonando los estudios secundarios, una gran deserción escolar. Y lo mismo se va a ir replicando en la universidad para las carreras, sobre todo cuando son muy largas. Hay que sostener en el tiempo, la gente se agota, es difícil. Bueno, allí es donde empieza a entrar en juego esto que decía antes de la formación de profesores, que a veces es una carrera más corta, y aún así a muchas personas les resulta muy difícil llevarla adelante, por lo que implica el esfuerzo de montarse encima trabajo y estudio. Esa sería, digamos, dicho de una manera muy reducida, la situación educativa a nivel nacional, con sueldos docentes bajos y con muchos problemas de infraestructura. ¿Sí? Si bien es gratuita, tenemos muchos problemas de infraestructura a nivel general, creo que son los que más abundan. Escuelas que no están preparadas para recibir a una población estudiantil. Y sectores donde las escuelas están muy alejadas de la población. ¿Qué habría que hacer para mejorar? Es muy difícil, porque va muy ligado a la economía. Hay incluso estos problemas que son problemas muy persistentes de que para qué estudio, para qué hago mi trabajo, realizo mi trabajo educativo. Si estoy formando a alguien que necesita acceder para que ingrese al mundo laboral, o formo a alguien en otros términos, ¿no? Mucho más amplios, una formación mucho más integral. Bueno, es que eso varía también del contexto. Hay gente que necesita imperiosamente trabajar y hay zonas donde muchas veces uno está dando el esfuerzo para que el estudiante termine el secundario, que no abandone y pueda conseguir un trabajo en blanco. Digo, en blanco quiero decir con todas las garantías, ¿no? De poder tener los aportes para la jubilación, una obra social, etc. Si no consigue terminar el secundario, va a tener algún trabajo en negro, donde no va a tener esas garantías sociales. A su vez, eso genera esa tensión entonces con esta idea de para qué estoy formando al estudiante, para qué se va a la escuela.
porque si el esfuerzo está dado solamente en que pueda ingresar al mundo laboral, ¿qué hacemos con toda la otra parte? Bueno, eso pone en una constante tensión al docente, es uno de los, digamos, de los problemas más persistentes y de las charlas más comunes entre los docentes aquí, de realmente para qué estamos formando al estudiante. Y que es un problema difícil de resolver, porque por más que uno no quiera formarlo solo para ingresar al mundo laboral, hay sectores donde la necesidad es tan grande que termina desplazando los otros intereses que pueden ser que pueden involucrarse o estar involucrados en una formación. ¿Qué haría yo? La verdad es que no sé, vuelvo a decir, no sé en este sentido. Puedo tener idea de una escuela en determinada zona qué podría llegar a ser, pero a nivel nacional está, como decía antes, la situación educativa está tan vinculada a los aspectos socioeconómicos que es muy difícil pensar en una estructuración y una reestructuración de la escuela. Habría muchas cosas por hacer y muchos planos que discutir. Los programas, por ejemplo, y las reformas que se han dado han tendido a reducir la educación, ¿no? A empeorar el sistema educativo. Habría que pensar en primer lugar en las reformas educativas y en los programas de estudio. Pero también habría que pensar en la situación de los docentes y el dinero que se destina, los fondos que se destinan del Estado para los sueldos docentes y la mantención de la infraestructura de las escuelas. Y los comedores escolares, porque muchos chicos también no tienen en sus casas para comer o hay muy poco y van a comer a la escuela o van a merendar a la escuela. Y ese es un factor importante también. Necesitamos chicos que estén bien alimentados, sentados en las aulas. Y muchas veces eso no ocurre. Hay muchos factores por abordar. A grandes rasgos es lo que puedo decir. Incluso la apertura de algunos otros espacios no ha permitido mejorar. Ahí volvemos al viejo dilema si la solución es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Bueno, tú ya has dicho mucho y de hecho tú haces ya mucho, o sea que tampoco... Bueno, y básicamente sería una cuestión, como has dicho también, de económica, ¿no? De que mejorase la situación económica o de reparto de riqueza incluso, ¿no? A nivel incluso mundial, ¿no? Sí. Son factores decisivos también, ¿no? En la conformación de cualquier sociedad. Bueno, muy bien. Janina, me ha gustado mucho hablar contigo y a ver si voy para allá y veo alguna escuela en la que trabajes o vienes tú también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, me encantaría. La verdad es que me encantaría conocer allá, también me encantaría que pudieras venir y recorrer algunos sectores, ver de cerca lo que es el sistema educativo por acá. Y si vienes, pues también podrías incluso participar en alguna charla o algo así en algún instituto o para que cuentes un poco, bueno, la experiencia. En fin. ¿Cómo no? Sí. Pues nada, pues te agradezco mucho. Despedimos aquí la entrevista, ¿vale? Así que nada. Bueno. Que bueno, y nada, eso, que muchas gracias. Por favor, ha sido un placer también y además me ayuda mucho también a seguir pensando en todas estas cuestiones del mundo educativo.